En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo nos encontramos en el cuarto domingo después de Pascua y vemos en el Evangelio de hoy de San Juan, que es del mismo capítulo del tomado del domingo anterior y que será también el mismo tema del próximo domingo, pero está invertido. Este es como decir el comienzo, pero la Iglesia pues puso el que debía de ser el de hoy para que fuera consecuencial. Sería no sino el del domingo pasado, pero bueno, poco importa la secuencia, lo importante es la inteligencia, la verdad de la que nos habla la epístola y el espíritu de verdad también del Evangelio. Y el mismo tema que se va, pero antes quería aclarar algo porque en el domingo pasado creo que me trabuqué, lo dije mal o me confundí o la lengua se me trabucó. Cuando dije que nuestro Señor sube al cielo con la humanidad que no tenía cuando vino al mundo. Y creo que dije que no tenía la divinidad, entonces sería una herejía. Entonces, subió con la humanidad que adquirió en el tiempo, en el seno entrañable de la Santísima Virgen María. Pero la divinidad, pues, es el mismo verbo. Entonces, lo que no tenía antes de venir era la humanidad. Espero que quede claro. Y vemos cómo los apóstoles están tristes al anunciarle a nuestro Señor que se va y ninguno me pregunta por qué me voy. Y esa tristeza, sentirse solos, abandonados, pero nuestro Señor le hace ver que les conviene que Él se vaya, porque si Él se va, mandará al Paráclito, al Espíritu Santo, que les va a hablar la verdad que ha oído. ¿Que ha oído dónde? La verdad íntima de la Santísima Trinidad en Dios uno. Y de esa verdad seremos consolidados. Y de aquí la importancia de la verdad. La verdad no es una intelequia por allá. Es una realidad misma de Dios que es la verdad. Pero esto ha sido trabucado por un concepto falso de la espiritualidad. Y no quiero hablar del Kempis, ni me quiero alargar, pero es que tiene mucho que ver, porque la verdad fue devaluada por el voluntarismo nominalista. Entonces, el intelecto era casi, y lo sigue siendo, como dicen, estudiar mucho, eso es malo, cuidado, soberbia. Teología un poquito nomás, como una medicina, un poquito. Pero no te pases de dosis porque pecado, de orgullo. Y no es así. Tenemos el deber de escudriñar, como lo dicen los salmos, las cosas de Dios. Ese concepto es kempiano, voluntarista, nominalista, afectivo. Hay gente, sobre todo en la Argentina, que no lo entiende. Bueno, algún día se los voy a explicar más, pero que lean lo que he escrito al respecto también. No son exageraciones, es una concepción que mira la inteligencia como algo peligroso, como mirar el sexo. El sexo es malo y permitido solo para tener hijos. Y por eso hay padrecitos que si los esposos se quieren complacer, si no tienen por delante los hijos, ya pecan.
Como si el matrimonio no fue dado también para mitigar la concupiscencia de la carne lícitamente dentro del matrimonio mientras no se excluyan. Pero no quiere decir que en cada toque tenga que ir la procreación. Puede estar implícita. Y para eso la mujer tiene sus periodos. Pero hay un maniqueísmo. Y lo voy a decir con nombre. El padre Altamira peca de eso. Y lo tengo que decir. Es un concepto maniqueísta, es una tendencia. Y hay que tener cuidado, el sexo no es malo. Entonces vemos cómo se tergiversan las cosas porque no hay equilibrio. Está bien que hay que tener todos los hijos que Dios manda, pero hay que tenerlos ordenadamente, no es una gata ni una perra que pare cada vez que se aparea. Y que también no aparean todo el año, son momentos una vez al año. Entonces, cuidado con esas concepciones maniqueas, por Dios. Ahora lo lamento por el padre Altamira, pero yo soy mayor que él, sé más que él y tengo que corregirlo. Y punto. Es que es increíble. Y pues algo lo mismo pasa con el Kempis y la inteligencia, la primera facultad. Y ojo porque pecado de orgullo, de amor propio, cuidado con el pensamiento propio. Hay que tener pensamiento propio, pero adecuado a la realidad, a la verdad. Pero ese exceso convierte ya la inteligencia en un casi como el sexo, una ocasión de pecado. Y no es así. Por eso son tan brutos y animales, perdónenme, el clero en general, y su supina ignorancia. Y no se dan cuenta, como dice el Evangelio y la Epístola, que uno se santifica por la verdad, a ser dócil en la verdad divina. Está claro. Pero si a mí me han educado durante 30 años con esa estupidez mental vuelta, espiritualidad de santidad, claro que me va a chocar. Y cuando yo hable así, claro que van a reventar, pues que revienten. Pero que sea para bien como el forónculo, que reviente para afuera y no siga perjudicando. Pero que no digan que yo hablo exageradamente, porque yo hablo con argumentos y creo que ninguno en este mundo, hoy por hoy, habla con argumentos. Y por eso me le puedo plantar doctrinal, teológica y filosóficamente al que sea, porque uno no habla por hablar, sino para exponer la verdad, como es, y con argumentos. Entonces, los apóstoles tristes, conviene que yo me vaya porque os lo enviaré. Y Él os iluminará con la verdad, el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo, porque Dios es verdad. Y en cuanto al pecado, al juicio y a la justicia, pecado por no haber creído en mí, es un pecado, es el pecado que cometió el pueblo judío.
instigado por sus jefes. Y lo sigue cometiendo porque el disidio es permanente en un judío. El día que un judío se deje de ser deicida en su alma, se vuelve católico, apostólico y romano. Y vaya que si se convierte, hasta mejor que yo, por decir algo. Porque cuando un judío se convierte de todo corazón, supera, no hay nada que hacer. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues es el pecado de no creer. En justicia porque me voy al Padre, su puesto de honor a la diestra de Dios Padre, el Hijo, en el mismo poder. Eso es lo que quiere decir diestra, porque Dios no tiene derecha ni izquierda. Nuestro Señor Jesucristo encarnado sí, pero el Padre no tiene diestra. Pero a la diestra de Dios Padre quiere decir con el mismo poder. Pues bien, y ese es el lugar de honor de Él. Entonces, en justicia, después de todo lo que pasó aquí, vilipendiado, ultrajado, entonces ya vemos por qué en justicia. Y el demonio ha sido ya juzgado. Y por eso, en cuanto al juicio, el juicio de Satanás y sus secuaces, pero sigue siendo el príncipe de este mundo, que ese título lo va a tener que perder el día de la parucía, porque todavía lo tiene, ya está juzgado, sentenciado, pero tiene todavía el liderazgo como príncipe de este mundo. Y por eso en parte libéranos del mal, de todo mal, y en especial de este mal que atrae y conlleva otros males. Pero bueno, y no me quiero alargar más, y aquí medio quedó explicado, y nadie me pregunta, me voy al Padre, no le entienden. Sigue después de esto el texto del domingo pasado, y el próximo domingo sigue la continuación o el final de este pasaje del capítulo 16 de San Juan. Entonces queda claro que él se iba al Padre, incluso en este evangelio. Conviene que me vaya porque les envío el Espíritu Santo, está claro, pero vimos el domingo pasado que no entendían aún después de decírselo. Lo vienen a entender más adelante, como lo veremos en el domingo que viene. Y aquí tengo que salirle al paso a Monseñor Williams, porque en Non Possumus sacaron una conferencia que hizo para la octava de Pascua, por ahí en Estados Unidos, y hablando de la nueva misa, y que ningún teólogo puede negar la validez de la nueva misa. Y así se despacha. Y empieza a hablar de los milagros de aquí, de allá y eucarísticos. Dios puede hacer milagros y lo sigue haciendo. Y en la nueva iglesia, ¿cómo se mantiene la imagen de Guadalupe en medio de ese adefesio de ahora de iglesia que parece cualquier cosa menos una iglesia? Entonces Dios puede muy tranquilamente también querer expresar que en la Eucaristía normalmente Él está. Y digo normalmente cuando está adecuadamente hechas las cosas.
Pero de ahí para probarme la validez de la nueva misa, como pretende Monseñor Williamson, me parece que mucho de Valtorta y tiene vuelta la tarta, la torta o la cabeza, porque uno tiene que probar con argumentos teológicos, doctrinales y dogmáticos, y no con apariciones de viejita babosa, porque las apariciones no son necesarias para el teólogo. Es para la gente y ayudarle. Nada más. Si son verdaderas. Si no son prodigios demoníacos, otra cosa aparte. Pero como la teología no va, entonces a lo que digan las apariciones y la doctrina de la iglesia al vaivén de la aparición. Y si vamos a ver quién hace a concordar lo que dicen las apariciones, porque muchas veces se contradicen, entonces habría que armonizarlas en el caso de que sean verdaderas. ¿Y eso cómo se armoniza? ¿Cómo se estructura? Con un esqueleto doctrinal, con una sana doctrina, una teología. Entonces, Monseñor Williamson dice sí, porque si hay los 4 elementos, materia, forma, intención y ministro, se produce el sacramento. Sí, chico, ya sabemos. Pero justamente, es que hay la materia, la forma, la intención y el ministro. La materia no hay duda, pan y vino. El ministro redudoso, porque las nuevas ordenaciones, por el lado de la ordenación sacerdotal o por el lado del obispo que lo ordena, que es para mí inválido, se ha cambiado toda la fórmula de la consagración episcopal. No queda ni una palabra. Porque que quede un ni, un et, todo ha sido cambiado. Entonces, ¿qué ministro válido? Y aún la misma consagración nueva es dudosísima. No está totalmente cambiada como la del obispo, pero está cambiada. Entonces por lo menos hay duda. En la otra ya ni duda debe de haber, porque está totalmente cambiada. Eso de recibe el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Así que yo bendigo a alguien, estoy dando el Espíritu de la bendición de Dios. Y ya lo hago sacerdote, lo hago obispo, ¿qué? Oiga, un momento. Pero no voy a entrar en ese tema. Pero ya está, que lo de los ministros está más que dudoso. Y por el lado de la consagración, por la ordenación, y inválido, evidente para mí, por el lado del obispo. Así que me prueben que son obispos. Porque con mucho menos los anglicanos fueron declaradas inválidas sus órdenes. Con mucho menos. Entonces, ojo. Pero entonces nos queda la intención y la forma o fórmula. Con respecto a la intención, Monseñor Lefebvre ya dice en el breve examen crítico, que fue redactado por Gerard de Laurier, pero bajo los auspicios de Monseñor Lefebvre, que era el único obispo, y es lo que siempre se ha dicho, que las nuevas misas serán cada vez más inválidas porque los nuevos sacerdotes no tendrán la intención de querer consagrar.
por la mala formación, lo cual está denotando que por las palabras del rito, de la fórmula esencial, no está significada la intención de la Iglesia de hacer lo que ella quiere, pero que puede ser suplida por la intención subjetiva del sacerdote. Era lo mismo que también decía de otro modo el padre Membiel. Pero esto no es todo. Pero bueno, le voy a leer para que vean. Porque dice así, que ha cambiado el modo de significar, se ha vuelto una narración histórica y no el modo asertivo, afirmativo, taxativo de la acción. No es lo mismo que yo cuente una anécdota in illo tempore a que yo haga algo hoy. Bueno, o para ponerlo más tremendo, no es lo mismo que yo cuente como sicario que maté a fulano de tal hace 10 años, que coja el revólver y te mate a ti. No es lo mismo. El tono histórico, narrativo, al efectivo, actual y determinativo. ¿Está claro? Entonces dice, las palabras, que es la nota más importante del breve examen crítico. Las palabras de la consagración, por el modo como se insertan en el contexto del Novus Ordo, pueden ser válidas por la eficacia subjetiva de la intención del ministro, pero pueden no ser válidas en cuanto que ya no son tales por la fuerza misma de las palabras, o más exactamente por la virtud objetiva del modo de significar que tenían hasta ahora en la misa, por lo cual los sacerdotes que en un futuro próximo no habrán sido instruidos conforme a la doctrina tradicional y quienes simplemente se fiaran en el Novus Ordo con la intención de hacer lo que hace la Iglesia, consagrarán en realidad válidamente. Es lícito dudar de ello. Entonces aquí está indicando uno de los equívocos que invalida la nueva misa, pero que puede ser suplido. Y por eso Monseñor Lefebvre, cuando un cardenal le decía, pero mi misa ¿acaso va a ser inválida? No. Decía Monseñor, pero la de los sacerdotes, ¿por qué? Porque hay una deficiencia en la intención, en la significación de la intención que tiene las palabras por su fuerza misma. No la tiene en la nueva misa, pero puede ser suplida. Y ojo, porque estoy hilando fino. Y digo hilando fino porque esto nadie lo ha tocado así puntillosamente como yo lo voy a hacer ahora, ni yo mismo antes, sino a veces más así a lo grueso. Pero a lo que lo obligan a uno cuando le salen los disparates, como Monseñor Williamson. Porque que esto no lo hayan visto en la época que se escribió, hace ya cuánto tiempo, pero que ahora no lo sigamos viendo, hay que ser idiota. Entonces lo que tiene excusa hace 30 años, no lo tiene hoy. Pero bueno, entonces, era tanto lo que decía Membiel como Monseñor. Esa carencia de la intención de hacer lo que hace la Iglesia, expresada por la fuerza misma de las palabras de la consagración, no llevan a consagrar, a tener la intención de consagrar al ministro. Pero el ministro la puede suplir.
Entonces no me da, si yo sigo la intención del novus ordo, no me la da. La tengo que poner yo. Porque falta. Vean qué equívoco sutil, pero ahí está. Y si yo no la pongo, no consagro. Ojo. Entonces no es solamente dudar de ello. Y vean Gerard de Laurier, el teologazo. Pero vean. Pero es que ¿qué vamos a hacer? Ni Monseñor Lefebvre, ni Padre Membiel, ni nadie. Es que eso estaba... Pero hoy sí tenemos que verlo. Porque ha transcurrido muchos años pasando el agua debajo del puente. Entonces, este equívoco, que puede ser suplido, conlleva otro equívoco que no ha sido suficientemente dilucidado, aclarado, especificado y visto. Y es el de la significación, pero no ya de la intención de hacer lo que hace la Iglesia, teniendo esa expresión en las mismas palabras, sino aquí, además de esa, la significación causativa, causal, de causalidad sacramental que tienen los sacramentos para producir ex opere operato por la misma acción ejercida o efectuada la gracia que significan unívocamente, determinadamente y no equívocamente. Es que hay un doble equívoco de significación. Y en el mismo examen crítico hay una lúcida reflexión que se las voy a leer. Y eso fue lo que a mí me hizo ver todo esto que ahora voy a decir, puntualizando y afinando, templando la cuerda del violín, sin que se rompa. Estos equívocos se introducen y se repiten en la fórmula misma de la consagración y en general en todo el Novus Ordo. Esto no más implica que ese equívoco, al no ser puramente ceremonial del ritual externo, sino de la fórmula esencial en la consagración, el equívoco ya me está dando a mí un pie para afirmar, todavía sin entrar en vericuoteos, que es inválida. Nada más por contraponerla o contrastar con la definición de todo sacramento. Y la misa, que es un sacrificio sacramental, que es sacramento y sacrificio, pero tiene que cumplir la definición causativa, de causalidad instrumental que hay para producir la gracia que significa. Por eso los sacramentos no son magia, abracadabra y vaya tu bala. No. Son palabras, signos. Y cosas, materia, que al ser pronunciadas por la virtud que Cristo les ha dado cuando los ha conferido o instituido, producen la gracia sobrenatural que significa. Y esa significación es determinada, unívoca, no equívoca. Porque si es equívoca, no puede producir lo que significa, porque me está diciendo
algo que puede ser chicha o limoná. Como si yo digo Lima, de limarse uno las uñas, o Lima de fruta, o Lima de la capital del Perú. Y como no es lo mismo decir María al baño que al baño María, pues diciéndolo con un poquito de sorna y de burla. Entonces, aquí se plantea ese problema del segundo equívoco, que no ha sido suficientemente dilucidado. Y es la significación causativa, porque causa. Y para causar tienen que estar todas las palabras, y no solamente las primeras. Porque si bien lo que hace al tono narrativo es la añadidura del contexto que formó ahora parte del texto de la consagración, tomad y comed porque esto es, tomad y bebed porque esto es. Ya el tomad y comed y bebed no eran de la fórmula, eso era parte de la narración histórica. Y ahora lo introdujeron. Pero bueno, podemos decir que en el peor de los casos esa narración es suplida por la intención subjetiva del sacerdote, si la tiene, que hoy en día no creo que muchos la tengan. Pero bueno, pero se zafa por ahí. Pero por aquí no se zafa. Y eso es lo que no ha visto el breve examen crítico. ¿No lo vieron? Bueno, era pedir mucho. Pero hoy sí lo tenemos que ver. Y basados en el breve examen crítico, esos equívocos no son accidentales, externos, son internos. Y tocan el rito esencial, la consagración, así como tocan a todo el rito. Entonces de aquí la cosa se agrava. Y esto es lo que no sacó en claro ni Gerard de Laurier, ni Monseñor Lefebvre, ni nadie. Entonces, para que cause, tiene que haber lo que se llama, además de la intención que dije, de hacer lo que hace la Iglesia, que debe de estar en el rito y tenerla el sacerdote, y si el sacerdote no la tiene, el rito se la da. Y por eso si un sacerdote se puso a jugar al fútbol para ser más queridos por las seminaristas, porque parecen mujercitas ahora, y va a decir misa, si es con la nueva, ni consagra. Si es con la vieja, sí, porque le lleva el rito a tener la intención, por distraído que esté. ¿Ven la diferencia? Pero aquí no puede ser suplida la causalidad significativa sacramental. Y todas las palabras de la consagración, sobre todo del vino, donde está expresado no solamente la transubstanciación, sino el sacrificio. Porque ya como lo he dicho, no es pura transubstanciación, que puede ser no sacrificial, sino de transubstanciación sacrificial, es decir, de la sangre derramada en la cruz, del cuerpo exangüe, muerto, sin alma, separado de la sangre, que es lo que más expresa el estado de inmolación, de sacrificio. Y esto no lo han entendido ni aún en el angélico, y por eso las disputas con de la TAI y de la Chichalay y de lo que sea. Ni en el angélico ni en la gregoriana.
Así está el nivel teológico, averiado antes del concilio, le estoy hablando. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que ser significada la causalidad del sacrificio y de la transubstanciación. Por eso no son solamente válidas las primeras palabras, sino todas. Y aquí es cuando cambiaron el pro multis por todos. Claro que este cambio fue sutil porque no lo hicieron en latín, lo hicieron en lengua vernácula. Pero ¿quién dice la misa en latín? La que se iba a imponer era en inglés, en francés, en chichés y en español. Y en catalán y en valenciano y en chichalano. Y también ahora será, no sé, en chipcha. Entonces, ahí viene el problema. Que tengo que significar la causalidad sacramental de toda la fórmula para que quede así producida la gracia que significa, que es la transubstanciación y el sacrificio de la inmolación de nuestro Señor. Y que se operan al mismo tiempo, en la doble consagración. Pero la doble consagración no basta como cosas para expresar el sacrificio de la misa, porque tiene que ser expresado por cosas y por palabras, y las palabras están en la fórmula de la consagración del vino. Entonces, son todas las palabras. Y al cambiar el pro omnibus, yo invalido la misa. Y eso no tiene posibilidad de ser suplido. Y a ver que venga Williamson y el que sea a decirme que no. Quiero verlo. Es que quiero verlo, no por pelear, sino para conocer los argumentos inteligentes, lúcidos, brillantes de su teología y aprender. Porque si sabe más, tengo que aprender del que sabe más. Pero primero que me lo demuestre, porque hasta ahora poco y muy poco. Él y todos juntos, ¿ah? Porque aquí no hay obispo que valga. Así que, entonces, queda claro que se necesita entonces esa significación causativa sacramental. Y amén de eso, quitaron el mysterium fidei. Claro, lógica consecuencia. Si ya la misa no es el misterio de la fe, del sacrificio de la cruz, renovado, representado y producido sobre el altar por la misa, aunque le cuesta al tontito este que me quiso de lo de producir y reproducir, otro bubalucón. Entonces, queda claro que se puede afirmar teológicamente por esto que la nueva misa es inválida. Y son los que dicen que es válida que me tienen que probar porque lo dicen. Porque yo ya lo estoy probando, no solamente por lo otro que dijo Monseñor Lefebvre, que ya también invalida mucho, sino por esto que no es susceptible de que yo lo modifique, porque tiene que estar en el rito de las palabras que yo pronuncio. Y aunque no está
En latín cambiado lo está en español y las misas ahora son en español, en inglés, en alemán y en lo que sea. Y esa medida es inválida. Punto. Por este motivo. Ahora, como venían con una teología defectuosa, y el mismo Monseñor Lefebvre, el pobrecito, ¿qué vamos a hacer? Y Gerard de Laurier. Que ya decían Garrigou-Lagrange que solo basta las primeras palabras y lo otro que es de adorno complementario, tu abuela. Lo que pasa es que no habían visto el significado profundo de la realidad sacramental, sacrificial, como lo hace ver Bonnier, que el mismo padre Calderón, el gran teólogo de La Reja, tiene más enrejado su cerebro de bruto que es. Hablar mal de Bonnier, si esto, hasta el mismo padre Garrigou-Lagrange se lo avala a Bonnier, pero no lo termina de entender. Porque los franceses medio vanidosos son superficiales. Se quedan con la enagua y se les escapa la mujer. ¿Qué vamos a hacer? Y ellos contentitos. Bueno, perdónenme la disgregación, pero es para dar una idea de lo imbécil que a veces uno puede ser. Entonces, esto es irrefutable. Y el que quiera refutarlo, que lo refute. Algo de esto ha dicho el padre, y ha sido el único que yo sepa, pero yo no lo he copiado de él. Me vine a enterar después. El padre Checada, que es medio loquito, como gringo bruto que es, porque los gringos son brutos, no sirven para teología. Por su formación, son muy prácticos, muy yanquis, muy eficaces. Pero no son intelectualmente, y puede haber algunos y siempre va a haber excepciones, ojo, pero lo normal no es eso. Pero aquí, pues bueno, tienes razón porque habla de la significación sacramental, pero no le he visto yo que llegue a esta precisión que yo ahora me veo obligado a hacer, para que se entienda la cuestión. Y no como el bruto del padre Trejo cuando era superior mío. ¡Qué vergüenza! Mire, él superior mío. Y cuando yo llegué a México, todos creían que iba a ser yo el superior de distrito. Le dije, no, y yo ni quería ser superior de nada. Ni superior del priorato de Orizaba, tampoco. Porque si ya me habían vilipendiado y degradado en Portugal, se lo dije a Monseñor de Galarreta, ¿para qué me vuelven de prior? Yo no voy a aflojar. Ahora me dan la zanahoria. Y ayer me dieron garrote. Pues te vas a la chicha tú con tu garrote y tu zanahoria. Yo seguiré diciendo lo que voy a decir y punto. Y se lo dice a Monseñor, yo acepto el cargo por estricta obediencia, pero dígaselo, que no voy a cambiar ni un ápice. Y vean las consecuencias. Clarito, pa' afuera, mijo. Bueno, estos son como las cornadas de los toreros, son honores, o las llagas de nuestro Señor, son signos de honor y gloria. Y me siento muy orgulloso. ¿Qué vamos a hacer? Aunque pequé de orgullo, bueno, pero un orgullo bueno y legítimo. Y que ha costado sangre. Entonces, a decir que el libro de los sermones no se podía editar, aunque lo edité, porque contenía errores, pero imbécil. Y ese es el superior ahora, Trejo, de la Argentina. Que vaya algún chismoso y le diga esto, para que se le caiga la cara de vergüenza. Y eso que era uno de los más inteligentes, porque bruto no era. Pero si esos son los inteligentes, ¿qué serán los demás? Y bueno, para ser tuerto y gobernar hay que serlo en un país de ciegos. Porque en un país
Donde todos vean un tuerto no gobierna. Está claro, solamente en el país de los ciegos. Pues bien, entonces, mis estimados hermanos, perdónenme alargarme, pero esto había que hacerlo. Y si no se ha quedado claro, porque no es fácil tampoco, pues en otra ocasión me lo hacen saber y lo volveré a explicar como la propaganda de Coca-Cola para que todo el mundo le entre por la boca, la nariz o por donde sea. Porque esa es la propaganda. Repetir y machacar hasta que entre. Y bueno, y aquí hay que hacer lo mismo. Entonces, espero que esto haya quedado más o menos claro y el por qué. Y así entonces ver la gran misericordia que tiene Dios de hacernos ver estas cosas. Y de poder asistir a la verdadera misa. Y apreciar. Y ayudar. Porque dicho sea de paso, todo el mundo tiene iglesias. Y tiene para alquilar salones. Y aquí ya comenzó la demanda para echarme. ¿A dónde me voy? Para vivir no es problema. El problema es el centro de misa, la iglesia, el culto, el templo. ¿A dónde? Si llega uno a perder. Yo estoy confiado que Dios de algún modo tiene que procurarlo. Y estoy aquí por la novena Santa Ana. Y no puedo creer yo que Santa Ana no vaya a cumplir. Y si no es por mí, por ustedes y por la iglesia. Porque este testimonio es para toda la iglesia. De aquellos que quieran oír, estén en el Japón, la China o en Kuwait. Por lo menos para eso sirve Internet. Cuando no se es censurado. Que esa es otra. Pero bueno, aquí corto y espero que esto nos ayude para que así sepamos con verdadera humildad y espíritu de verdad agradecer. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.